Hoy vamos a continuar analizando el tema de la oferta, un poco para volvernos a poner en tema. Recordemos que la oferta es uno de los extremos del consentimiento, que se trata de un acto jurídico unilateral destinado en principio a una persona determinable o determinada y que, reuniendo todos los requisitos o los elementos particulares del contrato, otorga la potestad jurídica al destinatario de aceptarla y con ello concluir el contrato. Ya hemos visto el concepto, hemos visto los requisitos que debe contener intentio iuris, que debe tener como destinatario una persona determinada o determinable, y que debe contener todos los elementos particulares del negocio que se pretende celebrar. Tratándose de contratos típicos, debe contener aquellas prestaciones nucleares de los contratos o del contrato de que se trate, y tratándose de contratos atípicos, deben contener también aquellas prestaciones que se consideran elementos esenciales particulares para que, si fuera aceptada por el destinatario de la oferta, quede perfeccionado el contrato. También hemos visto que en principio la oferta entre presentes se perfecciona a través de la manifestación. Esto decimos porque el aceptante, ya lo vamos a ver, caso de contratos entre presentes, en contratos entre personas con comunicación instantánea, debe aceptar de inmediato el perfeccionamiento del contrato. Entre ausentes, la oferta queda perfeccionada desde el momento en que ha sido recibida la declaración de voluntad por el destinatario de la oferta. Se considera que ha sido recibida, y ya lo vamos a ver, una vez que ha entrado en el ámbito de conocimiento del destinatario de la oferta, con lo cual ya se encuentra en condiciones de aceptar la misma. Hemos visto también el tema de que el Código Civil y Comercial, en cuanto a la vincularidad de la oferta, establece que la misma es vinculante una vez que ha sido perfeccionada. Esta vincularidad se va a extender durante todo el plazo de vigencia de la oferta. Como recién es vinculante a partir de que ha sido recibida por la otra parte, el artículo 975 refiere al tema de la retractación de la oferta. Es decir, que responde a la pregunta si es posible retractar o revocar ese acto jurídico unilateral. El código habla de retractación en el artículo 975 y dice que ello es posible cuando la oferta dirigida a una persona determinada es comunicada esa retractación o el retiro de la oferta antes de que se haya recibido por el destinatario la misma o al mismo tiempo que la oferta. Esto quiere decir que una vez que ha sido recibida, ya no se puede retractar la oferta. Nosotros consideramos que la retractación es un concepto idéntico al de revocación. ¿Por qué? Porque se trata de un acto jurídico unilateral que deja sin efecto otro acto jurídico unilateral. La retractación de la oferta es entonces un acto jurídico que deja sin efecto la oferta, y la pregunta que contesta la regulación en análisis es la posibilidad ya de retractar la oferta emitida
y su compatibilización con el principio de vincularidad. Claro, porque si la oferta es vinculante desde que quedó perfeccionada, no puede ser retractada. Sin embargo, una cuestión que vemos no se presenta en los casos excepcionales en que la oferta no es vinculante, pues allí es posible la retractación hasta el perfeccionamiento del contrato. El Código Civil dispone que puede ser retractada, pero antes de que haya sido perfeccionada, es decir, siempre que la comunicación de su retiro sea recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Esto significa que entre presentes se puede retractar o revocar la oferta si se la hace simultáneamente a la manifestación o exteriorización de la misma. En cambio, si fuera entre ausentes, la retractación debe ocurrir antes de que la oferta sea recibida por el destinatario o en forma simultánea. En otras palabras, tratándose de oferta entre presentes, la retractación solo será posible si se realiza prácticamente en forma simultánea con su manifestación. Tratándose en cambio de ofertas entre ausentes, la situación cambia, pues allí la retractación es posible siempre que sea recibida por el destinatario de la manifestación de voluntad con anterioridad a la oferta o simultáneamente. Por ejemplo, remito una oferta por carta simple a Juan y a continuación, habiendo cambiado de opinión, remito una carta documento o un telegrama retractando la oferta. Es muy posible que la comunicación de retractación llegue con anterioridad a conocimiento del destinatario de la oferta, por lo menos simultáneamente, en cuyo caso esa retractación sería válida. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento o pérdida de capacidad de una de las partes, en especial del oferente? Esto tiene que ver con lo que se denomina la autonomía de la oferta. El artículo 976 prescribe que la oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la aceptación. Y, al igual que lo que establecía ya el Código derogado, el Código de Vélez, el que prescribe que el que aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente y que a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación. En este artículo, entonces, el Código Civil y Comercial se refiere, como decíamos, al problema de la autonomía o no de la oferta. Es decir, qué efectos produce, una vez que la manifestación de voluntad se ha perfeccionado, la muerte o pérdida de capacidad del oferente o del destinatario de la oferta. En tal supuesto, el Código Civil y Comercial sigue lo dispuesto por el artículo 1156 velezano, en el sentido de que la muerte o incapacidad del oferente, antes de la recepción de la aceptación, produce la caducidad de la oferta. En el caso de que el aceptante hubiera aceptado ignorando la muerte o incapacidad y que a consecuencia de ello hubiera hecho gastos o sufrido pérdida, tiene derecho a reclamar el interés negativo o de confianza. Es decir, tiene derecho a que se lo coloque patrimonialmente la misma situación que hubiera tenido de no haber escuchado la oferta, incluyendo dentro del interés negativo tanto el daño emergente cuanto el lucro cesante. En cuanto a la aceptación, menciona igualmente que produce la caducidad de la misma la muerte del aceptante o su incapacidad sobreviniente, si estos eventos se producen incluso después de haber remitido la aceptación, pero antes de que haya sido recibida por el oferente. Luego, el artículo 977 regula una cuestión referente a los contratos plurilaterales.
y prescribe que si el contrato ha de ser celebrado por varias partes y la oferta emana de distintas personas o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría de ellos para celebrarlo en nombre de todos o permita su conclusión solo entre quienes lo han consentido. O sea que el Código Civil y Comercial regula en forma novedosa, aunque no exhaustivamente, el tema de los contratos plurilaterales. Recordemos que el artículo 966, al clasificar los contratos en unilaterales y bilaterales, agrega que las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales. En el artículo que mencionamos, se refiere a la conclusión de los contratos plurilaterales, prescribiendo que para su perfeccionamiento requiere el concurso de todos los interesados, salvo que por convención o por la ley autoricen a la mayoría de los oferentes o de los aceptantes, en el caso, a celebrarlo en nombre de todos o permita su conclusión solo entre quienes lo han consentido.